cuando coge la información de ese virus que le ha infectado en un determinado momento, lo guarda en su genoma y dice, esto si no me va a volver a pasar. Si llega otro segundo virus tiempo después, es capaz de recoger esa memoria en forma de A, T, C y Gs y decir, este ya ha pasado por aquí, voy a reconocerlo. Y entonces cuando lo reconoce específicamente y lo corta. Lo divertido lo corta y por tanto lo destruye, con lo cual está protegiéndose de una segunda infección. Eso es lo que llamamos un sistema inmune adaptativo y fue revolucionario porque nadie sabía que las bacterias tenían este sistema de defensa. Pero lo que es muy interesante es esas proteínas, esos sistemas que hacen que cortan el virus, que se defienden cortando ese virus, porque esas son la clave de una revolución tecnológica que ha venido después. Porque esas bacterias son capaces de reconocer, utilizando la secuencia del DNA, en este caso de una variante del DNA que es el RNA, son capaces de reconocer otros DNAs, ¿de acuerdo? En cierto modo, esta es la madre del cordero. Esto es Cas9, esta proteína, que es la que descubrió, la que le dio función Francis Mojica, aquí donde la veis, es una proteína, es una nucleasa programable, es como una tijera que es capaz de cortar el DNA, pero que es muy fácil de programar, porque se programa con esta, es que nos va el puntero, con esta otra cosita que veis de color rojo, con los puntitos, eso es el RNA, eso es su programa. Yo soy capaz de programar esa tijera molecular y hacer que vaya al sitio preciso del genoma donde yo quiero. Le puedo mandar información y de esa forma ir. Acordaros que os he dicho que conocemos ya muy bien, tenemos muy bien cartografiado el genoma de muchas plantas. Bueno, pues de esta forma puedo programar esas tijeras y llevarlas al sitio que yo quiera. En realidad por eso se llama editado. Si esto es el genoma, esto está sacado del cine. Si esto es el genoma de un tomate, por ejemplo, lo que yo tengo aquí, CRISPR-Cas, es un buscador, es un editor, ese programa que utilizamos muchas veces sin darnos cuenta en los editores de textos, que son los buscadores. Yo le digo, búscame esto en el genoma y CRISPR-Cas es capaz de encontrarlo y cuando lo encuentra hace esto, lo corta. Cuando corta, produce un cambio, una mutación y generalmente esto sería muy malo. Lo que pasa es que las células son capaces de recuperarse, son capaces de reparar. Cortamos, como veis en la figura, y lo repara. Nuestras células las reparan igual que lo repara una célula del tomate. Pero al reparar, y el kit está en la reparación, al reparar a veces se equivoca, muchas veces se equivoca. Y cuando nos equivocamos, estamos generando un cambio. Y ese es el cambio de edición que nosotros aprovechamos para generar nuevos caracteres y nuevas variedades. Lo que pasa es que ahora lo podemos hacer mucho más rápido, mucho más fácil, porque podemos programar esa proteína, esas tijeras, para que vayan exactamente donde queremos. Ahora os pondré algunos ejemplos. Hay varias formas de reparar en el genoma. La más sencilla es yo corto y vuelvo a juntar. Y al juntar, es esta primera que llamamos SN1, al juntar me equivoco, con lo cual hago un pequeño cambio. Cuando hago un pequeño cambio, cambio el mensaje, cambio la información y eso me produce un cambio luego en los caracteres. Es como tachar o borrar algunas letras al azar dentro de la receta de la paella. También hay otras tecnologías, hay otros cambios tecnológicos que son un poco más difíciles y que estamos trabajando en ellos, que lo que pueden hacer es reescribir exactamente lo que yo quiero, que son estas dos. Si le doy una nueva información, la que yo quiero, puedo reescribir, editar exactamente lo que yo quiero. Es como reescribir sílabas o palabras o reescribir frases completas. Toda esa tecnología está ahora mismo al abasto. ¿Y cómo lo hacemos en las plantas? Pues lo que hacemos es simplemente hacemos cultivo in vitro, introducimos esa proteína que os digo, esa proteína programable dentro de las células de las plantas y luego regeneramos una planta y vemos si ha producido la mutación. Otra forma de hacerlo es mediante una transgénesis temporal, es decir, lo que hacemos en lugar de meter la proteína meter la proteína en las células, lo que hago es
poner los genes que codifican esa proteína, de forma, pero luego las separo y los segrego sexualmente, de forma que hay un paso intermedio en el que estoy utilizando una planta transgénica, pero el producto final no es transgénico. Son las dos tecnologías que tenemos. Bien. Otra gran ventaja de este sistema es que puede funcionar con muchas proteínas, puede funcionar en modo multiplexing, es decir, yo puedo ir a muchos sitios del genoma al mismo tiempo. Puedo decirle, bueno, pues voy a programar una una nucleasa para que vaya a un sitio, a otro, y puedo hacerlo. Esto acelera muchísimo, nos da posibilidades de hacer muchos cambios en una sola generación. Con lo cual, en resumen, el editado genómico con CRISPR es una tecnología relativamente barata, y en esto quiero hacer un énfasis, es muy sencillo, porque como se puede programar simplemente con un RNA, abarata muchísimo las tecnologías que se han utilizado hasta ahora. Y accesible, por tanto, es accesible a pequeños laboratorios y empresas. Aprovecha la información genómica, y la información genómica es de dominio público, con lo cual es fácil aprovecharla y utilizarla. Y además, y esto es muy importante, se puede utilizar directamente sobre nuestras variedades locales, sobre nuestras variedades especialistas. No tenemos que esperar a que se genere sobre variedades élites que no son las que estamos utilizando nosotros mismos. En los 4 años que llevamos con esta tecnología, no mucho más, ha habido un aluvión de aplicaciones. Algunas, por ejemplo, en arroz, las veis aquí, cambiando 3 genes, el 2, el 5 y el 6, conseguir aumentos en tamaño de grano. Esto es muy importante desde el punto de vista de la alimentación mundial. También en resistencia, por ejemplo, en tomate a oidio, también un cambio en un gen puede producir resistencia. Cambios, de esta forma podemos cambiar también la composición y mejorar la composición de ácidos grasos, por ejemplo, en camelina. Pero me voy a centrar en 2 ejemplos que yo creo que son muy interesantes porque son de aquí. Uno es Curro Barros en Sevilla, que ha hecho variedades de trigo utilizando esta técnica para eliminar la información de aquellos genes que nos producen la alergia al trigo, que nos producen la intolerancia al gluten. Lo que está generando es de una forma muy eficiente variedades de trigo bajas en gluten. Aquí estamos utilizando la tecnología de forma rápida y eso no se puede hacer de otra manera porque sería imposible o muy difícil, bueno, no sería imposible, pero sería muy difícil y muy costoso hacer eso mismo mediante las técnicas anteriores, sería muy costoso.